Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el antiguo Imperio Romano. Uf, un tema apasionante. Sí, y nos vamos a centrar en la figura de Octavio, el hombre que se convirtió en Augusto, el primer emperador. Una figura clave, ¿no? Totalmente. Para esta inmersión usaremos un video de YouTube de Momentos en la Historia que explora su ascenso al poder. Interesante, ¿verdad? Un joven que tras el asesinato de Julio César Imagínate. logró navegar por un mundo de generales y políticos astutos. Para convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Exacto. El video nos sitúa en el año 44 a.C., justo después del asesinato de César. Roma en caos total. Y Octavio, que era el hijo adoptivo y heredero de César, recibe la noticia en Apolonia. Y aquí es donde empieza todo. Lo que me fascina es que Octavio no solo buscaba venganza, Claro. tenía una visión más amplia. Sí. Deseaba restaurar el orden en Roma. Por supuesto, un orden que él lideraría. Ambición desde el principio. Sin duda. Pero no estaba solo, ¿verdad? No. Marco Antonio también tenía sus propios planes. Correcto. Marco Antonio, un general experimentado, veía a Octavio como un obstáculo. Rivalidad desde el inicio. Totalmente. Pero a pesar de las tensiones, la necesidad los unió. Y así se forma el segundo triunvirato. En el año 43 actuó Logia junto con Lépido. Para quienes no estén familiarizados con el término triunvirato, Ajá. era una alianza de poder entre tres hombres. En este caso, Octavio, Marco Antonio y Lépido. Correcto. Su objetivo: vengar la muerte de César. Y eliminar a sus asesinos. Los conspiradores que habían desestabilizado la República. Ese sistema de gobierno que había regido Roma durante siglos. Pero esta alianza era una bomba de relojería. Desde luego, cada uno de estos hombres tenía sus propias ambiciones. No estaban dispuestos a compartir el poder por mucho tiempo. En absoluto. Y la mecha se encendió con la batalla de Filipos, En el 42 AC. donde el triunvirato se enfrentó a los asesinos de César, Bruto y Casio. Una batalla crucial, ¿verdad? El video la describe como un enfrentamiento épico. Casio aprovechó el terreno elevado para enfrentarse a Marco Antonio. Inteligente. Usar la topografía a su favor. Sí, pero Marco Antonio, con una maniobra audaz, flanqueó las posiciones de Casio. Obligándola a retirarse. Mientras tanto, Bruto logró penetrar las líneas de Octavio. Imagínate el caos en el campamento de Octavio. En el fragor de la batalla, la comunicación era confusa. Claro. Casio, creyendo que Bruto había sido derrotado, se quitó la vida. Uf, qué trágico. Días después, Bruto, acorralado, hizo lo mismo. Negándose a ser capturado. Una victoria agridulce para el triunvirato. Habían vengado a César, pero Pero la semilla de la desconfianza ya estaba sembrada entre Octavio y Marco Antonio. y que es donde entra en escena Cleopatra. Exacto. Cleopatra, la reina de Egipto, una mujer de gran inteligencia. ¿Y ambición? Se convierte en un personaje clave en esta historia. Marco Antonio, cautivado por su encanto, Y su poder. forjó una alianza con ella. Una alianza que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué buscaba Cleopatra en esta alianza? Cleopatra tenía sus propias ambiciones. Claro. Veía en Marco Antonio la oportunidad de restaurar la gloria de Egipto. Y crear un nuevo imperio en Oriente. Exacto. Combinando el poderío romano con la riqueza de Egipto. Una alianza que sin duda representaba una amenaza para Octavio. Por supuesto. Y Octavio, maestro de propaganda, Ajá. utilizó la relación entre Marco Antonio y Cleopatra para presentarlo como un traidor. Seducido por una reina extranjera. Una jugada astuta para ganarse el favor del pueblo romano. Y del Senado. Y esta estrategia le dio sus frutos. Sin duda. Octavio logró el apoyo del Senado para declarar la guerra a Egipto. Y así llegamos a la batalla de Actium. En el año 31 a la Toria, en la costa de Grecia. Una de las batallas navales más grandes de la historia. Las fuentes la describen como un auténtico choque de titanes. Cientos de barcos, miles de hombres luchando por la supremacía. Las fuerzas de Octavio, comandadas por Agripa, se enfrentaron a la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Lo interesante es que la flota de Antonio era más numerosa, pero menos maniobrable. Mientras que la de Agripa era más ligera y rápida. Una batalla de estrategias, no solo de fuerza bruta. Exacto. Y en un momento crucial, Cleopatra decidió retirarse del combate. ¡Wow! ¿Qué impacto tuvo esto? Fue un golpe devastador para la moral de Marco Antonio. Claro. Desmoralizado, intentó perseguirla, pero ya era demasiado tarde. Las tácticas de Agripa y la disciplina de las tropas de Octavio resultaron decisivas. La flota de Marco Antonio fue derrotada. Y con esta victoria, Octavio se convertía en el amo y señor de Roma. derrotados y enfrentando la captura. Marco Antonio y Cleopatra eligieron la muerte antes que la rendición. Un final trágico para una pareja tan poderosa.
y con la eliminación de sus rivales. Octavio se alzaba como el líder indiscutible de Roma. Pero su historia no termina ahí. No, El camino hacia el poder absoluto apenas comenzaba. en la segunda parte de nuestro viaje, Exploraremos la transformación de Octavio en Augusto. el primer emperador de Roma, retomamos nuestra inmersión en la vida de Augusto. El ascenso al poder no fue el final, No. sino el comienzo de una transformación aún mayor. Exacto. Como Augusto transformó la República Romana en un imperio, Augusto era un maestro de la estrategia. tanto militar como política. Claro, entendió que para gobernar con eficacia necesitaba el apoyo del pueblo y del Senado. Ya vimos cómo usó la relación de Marco Antonio con Cleopatra a su favor, pintándolo como un traidor a Roma. Correcto, y con esa misma astucia, Augusto cultivó una imagen de sí mismo como un líder piadoso. Un restaurador de la paz. Exacto, un salvador después del caos de las guerras civiles. Una estrategia brillante para consolidar su poder. Sin duda, pero no se limitó a la propaganda. Implementó reformas significativas. Claro, Augusto no solo quería el poder Quería crear un sistema estable. y duradero. Una de sus primeras medidas fue reformar el ejército. Lo profesionalizó. Estableció un sistema de legiones permanentes leales a él. Una jugada inteligente para asegurar su poder militar. Sí, y evitar futuras rebeliones. Le permitió mantener el orden en un imperio tan vasto. También reorganizó la administración provincial. Combatiendo la corrupción. Claro, y asegurando una gestión más eficiente de los recursos. Un imperio tan grande necesitaba una administración sólida para funcionar. Por supuesto. Y para ganarse el favor del pueblo Augusto impulsó grandes proyectos de construcción. Carreteras, acueductos, templos, Teatros, embelleciendo Roma, mejorando la vida de los ciudadanos. obras que aún podemos admirar hoy en día. Un testimonio de su visión a largo plazo. Y no olvidemos su impacto en la cultura. Augusto promovió la literatura, las artes. La moral tradicional romana buscaba un renacimiento cultural. Una vuelta a los valores que se habían perdido durante las guerras civiles. Exacto. Un auténtico mecenas de las artes. Augusto no solo se centró en el poder militar y político. Sino que también comprendió la importancia de la cultura y la propaganda. Para construir un imperio duradero, Bajo su reinado, Roma vivió un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. la Pax Romana, 2 siglos de relativa paz y estabilidad. Que permitieron el florecimiento del imperio. Un legado impresionante. Pero ¿cómo logró Augusto mantener el poder durante tanto tiempo? Gobernó durante más de 40 años. Más de 4 décadas. Augusto era un maestro del equilibrio. A pesar de su poder absoluto, Nunca se proclamó rey, mantuvo las formas republicanas. colaborando con el Senado, Presentándose como un primer ciudadano. un servidor del Estado. Una estrategia astuta para evitar la oposición de la élite romana. Supo combinar la autoridad con la apariencia de respeto a las instituciones republicanas. Exacto. Un verdadero camaleón político. Sí, y esto nos lleva a una de las preguntas más interesantes sobre Augusto. ¿Fue un tirano o un salvador? Una pregunta compleja. Por un lado, trajo paz y prosperidad a Roma Por otro lado, eliminó a sus rivales sin piedad. y concentró el poder en sus manos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre el poder, la ambición y el liderazgo. El fin justifica los medios. ¿Fue Augusto un mal necesario para sacar a Roma del caos? Preguntas que cada uno debe responder. Lo que es innegable es que Augusto fue un personaje crucial en la historia de Roma y del mundo occidental. Su legado es complejo y lleno de contrastes, Y su reinado marcó un antes y un después en la historia, No solo por las reformas o por la Pax Romana, sino también por un evento que ocurrió durante su reinado, que cambió el curso de la historia. el nacimiento de Jesucristo. Cierto, el reinado de Augusto coincide con el nacimiento de una de las figuras más importantes de la historia. Es increíble pensar que estos dos personajes tan diferentes compartieron el mismo tiempo. Y espacio, Imagina el impacto que la Pax Romana, ese periodo de paz, creada por Augusto. tuvo en la expansión del cristianismo en sus inicios. Un imperio estable y conectado facilitó la difusión de nuevas ideas y religiones. Exacto, y con el tiempo el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano Transformando profundamente la sociedad. y la cultura occidentales. Es fascinante cómo la historia de Augusto se entrelaza con eventos tan trascendentales. Y cómo su figura sigue resonando en nuestro presente. Sin duda, Augusto, el primer emperador, el constructor de un imperio,
el estratega, El político, un personaje que sigue fascinándonos. y desafiándonos a comprender la complejidad del poder y la historia. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la tercera parte exploraremos el legado de Augusto, su impacto en la historia. Y cómo su figura ha sido interpretada a lo largo de los siglos. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Augusto, y esta vez nos centramos en su legado. Es increíble cómo su figura sigue resonando a lo largo de los siglos. Lo que es realmente fascinante es cómo Augusto se convirtió en un modelo para muchos gobernantes posteriores. Su imagen como el emperador ideal. El que trajo paz y prosperidad. Exacto, una imagen perpetuada a través del arte, la literatura. Y la numismática. Su rostro en monedas, estatuas, bustos. Una imagen omnipresente. Augusto comprendió el poder de la imagen y lo utilizó de manera magistral para construir su propia leyenda. Hablando de su impacto a través del tiempo, me parece increíble que el reinado de Augusto coincidiera con el nacimiento de Jesucristo, dos figuras tan importantes en la historia. Compartiendo el mismo tiempo y espacio. Es un punto crucial que a menudo se pasa por alto. El reinado de Augusto marca un punto de inflexión, no solo en la historia de Roma, Sino también en la historia de la civilización occidental. en que no hay evidencia de un encuentro directo entre Augusto y Jesús. Claro. La Pax Romana creada por Augusto fue fundamental para la expansión del cristianismo. En sus inicios, un imperio estable y conectado facilitó la difusión de nuevas ideas. Claro, un imperio con buenas carreteras, un sistema de leyes común, una moneda única. Un terreno fértil para que el cristianismo se extendiera. Exacto. Y con el tiempo el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, transformando la sociedad y la cultura occidentales. ¿No te parece asombroso? Totalmente. Un solo individuo pudo, sin pretenderlo, sentar las bases para la expansión de una religión que cambiaría el curso de la historia. Es un recordatorio de cómo las acciones de una persona pueden tener consecuencias imprevistas a lo largo del tiempo. La historia de Augusto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la ambición. El impacto que un solo individuo puede tener en el curso de la historia. ¿Fue Augusto un tirano o un salvador? ¿Fue la Pax Romana un periodo de verdadera paz o una fachada? Preguntas que cada uno debe responderse. Lo que es innegable es que Augusto dejó una huella imborrable en la historia. Su legado es complejo, lleno de contrastes, como hemos visto a lo largo de esta inmersión. Fue un líder brillante que trajo paz y prosperidad a Roma, pero también fue un estratega despiadado, que no dudó en eliminar a sus rivales. Y esa es precisamente la grandeza de su historia. Nos invita a cuestionar, a analizar, a comprender la complejidad del pasado. A través de la lente de la historia podemos observar cómo las acciones de un hombre Con sus luces y sus sombras. moldearon el destino de un imperio y dejaron una huella imborrable en la civilización occidental. Augusto, el primer emperador, el constructor de un imperio, el estratega, el político, una figura que, a pesar de los siglos transcurridos, sigue fascinándonos. Y desafiándonos a comprender la complejidad del poder y la historia. Y con esta reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la vida y el legado de Augusto. Esperamos que este viaje les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Los invitamos a seguir explorando la historia, a cuestionar, a analizar, a descubrir las innumerables historias que se esconden detrás de cada personaje y cada evento. Hasta la próxima.